maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura, quien ya llegó para hablar sin censura de las noticias más importantes. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tu paciencia. Querido Vicente, público memorioso de Sin Censura, estoy muy bien, muchas gracias. Pues no sé si sean las más importantes, pero sí son las que más han dado de qué hablar en el último, pues en las últimas semanas, querido Vicente, porque tienen que ver con el asunto de la política y la farándula. Y bueno, es que estos dos ambientes han estado íntimamente ligados desde hace mucho tiempo, no es que ahora lo estén, a partir de las investigaciones que se están realizando y de las, no digo solamente las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera, sino también las que se están haciendo en los medios de comunicación independientes, no en los corporativos, no en estas de Lord Longaniza y todas esas investigaciones, no, envidia le tenemos los que nos dedicamos a esto, pero bueno, no vayamos muy lejos, querido público memorioso. La política y la farándula son amantes, tienen un amaciato ya desde hace muchísimo tiempo, yo diría que en décadas, incluso hasta un par de siglos, y en México no es la excepción. Un buen número de candidatos y aspirantes a cargos de elección popular siempre han destacado por ser personajes famosos o provenientes de estas huestes. Los medios de comunicación corporativos han cundido actores, actrices, deportistas, luchadores del pancracio, modelos, cantantes, y bueno, es habitual, infelizmente, la presentación de perfiles famosos en las boletas electorales, y bueno, insisto, no es algo de ahorita. Hay que recordar que ahí han estado incluso personajes como Lagrimita y su hijo Costel, tratando de llevarse a su casa pues un puesto público, una representación popular que está muy lejos de querer representar genuinamente al pueblo. Infelizmente estas tendencias se han ido consolidando como una práctica cada vez más frecuente en la atropellada democracia mexicana. Personajes que son de uso común en los programas faranduleros como Laura Zapata, Eric del Castillo, Carmen Salinas, Silvia Pinal, son tan solo algunos de estos personajes que han incursionado casi siempre con fracaso en la política. Hay otros tantos personajes faranduleros como Carlos Villagrán, alias Kiko, mejor conocido como Kiko, Paquita la del Barrio, no hace mucho también pretendieron acceder a un cargo político, pero más allá de la polémica que estos personajes han generado, lo cierto es que personajes provenientes del cine, del radio, de la televisión y otras ramas del entretenimiento han querido destaparse, insisto, en pos de un lugar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o más recientemente incluso en las alcaldías. Que no se nos olviden ahí los nombres de María Rojo, de Eduardo Capetillo, o el polémico Sergio Mayer, que hace no mucho andaba por ahí. Hoy, una vez más, está en el radar de la justicia Gloria Trevi. En esta ocasión, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT comunicó que se encuentra abierta una investigación sobre esta cantante y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero. Y en esta denuncia que presenta la unidad a cargo de Buenrostro, se indica que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresitas ahí como no queriendo la cosa, y 6 personas físicas, entre ellas precisamente Trevi, de 53 años. Hay que recordar, público memorioso, que esta cantante ha sido, para bien o para mal, una de las figuras más reconocidas dentro del ámbito musical y de la farándula en este país, y lleva décadas de carrera pese a las polémicas que han rodeado su trayectoria. Ustedes recordarán que hace 21 años, en 2000, esta mujer y su representante, y decían que también novio Sergio Andrade y otras personas, una tal María Boquitas, fueron detenidos
en Brasil bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Y parece que hoy la justicia pues está ahí, no sé si señalándola o si no ya estableciendo un eje de investigación mucho más sólido y que la vaya a poner otra vez tras las rejas. Parece que no entiende bien Trevi, que ya pasó 3 años y que fue extraditada. Estuvo 3 años en Río de Janeiro y después fue extraditada, no pasó mucho tiempo. Aquí se le absolvió y en 2004 ya estaba fuera, ya estaba cantando, ya estaba dándole ahí a sus zapatos viejos. Y esto nos reafirma, querido público, Vicente, que la política y la farándula y la corrupción están íntimamente ligados. De Inés Gómez Montt a Gloria Trevi, el rastro de delito persigue a estas personalidades del medio del espectáculo. No son pocas las personas de este medio que le llaman el medio del show business o el medio del entretenimiento, que a últimas fechas se han visto en medio de investigaciones y órdenes de aprehensión por ilícitos que van de la evasión fiscal hasta la pornografía infantil. Entonces, hay que estar muy atentos porque son cosas muy serias en torno a estos personajes, a estas mujeres de la farándula, la cantante de doctor psiquiatra y su esposo, abogado de profesión, nos dice el SAT, habrían utilizado empresas que poseen en Estados Unidos, en Texas, concretamente para evadir el pago de impuestos en México, y eso recuerda al Ángel, o a mí me recuerda que ya estoy viejito, al Ángel del Rock, así le llamaban a Laureano Brizuela, que también era experto en evadir impuestos y que se fue ahí a la cárcel sin escalas. Y bueno, Trevi es solo una de las múltiples personalidades de la farándula que están atravesando por asuntos legales. Insisto, está ahí ya esta mujer que es Inés Gómez Montt y que es sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, nada más ni nada menos. Sobre esta persona y también su pareja sentimental, no sabemos si es esposo o no, y no nos interesa, pues bueno, también hay algunas versiones que afirman que la exintegrante de este grupo pues, de comentaristas de ese programa llamado Ventaneando se había visto envuelta en problemas ya desde hace tiempo, desde 2016, etcétera. Entonces está ahí latente el mundo del espectáculo y la política. Entonces, esto habla de la entereza, por otra parte, y de la mano firme con la que la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, está conduciendo esa dependencia. Yo haría un llamado a tener mucho cuidado con los perfiles de quienes elegimos como representantes del pueblo, público memorioso, porque ya ven, hay casos lamentables y supinos como el de Sergio Mayer, aquí amigo de mi querido Vicente Serrano. Ahora resulta. Ahora resulta, querido Vicente, yo te vi ahí debatiendo con este señor, ahí, y pues este exintegrante de Garibaldi decidió apostar por la política y llegó, y no solamente llegó por parte de Morena, sino que además obtuvo otro cargo dentro de la Cámara de Diputados, que fue el de presidir la Comisión de Cultura. Háganme ustedes, como dijera mi querido Vicente Serrano, el chingado favor. Y bueno, pues no en vano en inglés le llaman show business, porque de eso se trata precisamente, de impulsar el show como un negocio de mucho dinero, y no es gratuito que esta profesión y este entorno glamuroso que rodea al mundillo actoral y demás profesiones de la farándula suele estar considerado como la profesión de los farsantes, y esos son en cierta medida faranduleros metidos a política y a negocios, y por lo habitual suele terminar eso en señalamientos de corrupción, y ese es el gran problema de la farandulización de la esfera política. Yo diría que hay un debilitamiento de los cuadros políticos, porque en qué momento hemos transitado hacia la degradación de la esfera pública. Yo sé que los políticos no son personajes de nuestro agrado o habitualmente no lo son, pero acudir a estos perfiles ya es la degradación absoluta. Yo me preguntaría
cuando la banalidad, la pasarela se impuso al debate de las ideas en esta patria. ¿Cuándo fue que se dieron la mano la prensa del corazón con las noticias de política? Hace unos días, cuando hablábamos de Gael García Bernal y de Diego Luna, pues hasta con Pedrito Sola salimos y TV Notas y no sé qué. Entonces esto no nos llena de orgullo porque nos lleva a preguntarnos ¿cuándo fue que esto ocurrió? Y quizá deberíamos preguntárselo a Televisa y a su presidente Enrique Peña Nieto, o más atrás, Margarita López Portillo, que acuérdense que su hermano, José López Portillo, pues le puso ahí incluso su negocio, le creó la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ahí había como una cosa que se le llamaba comité de seguimiento a la televisión y se le otorgó a ella. Entonces, así la convirtió en la vicepresidenta, es algo que no se comenta mucho, pero que ella tenía el control de toda la televisión pública, del cine mexicano y de la mayoría de los medios de comunicación. No hay que olvidar, público memorioso, que fue incluso directora de Canal 13, poquito antes de que se convirtiera en esta cochinada que es, y la destruyó, aún siendo televisión del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los perfiles que elegimos, y yo creo que vendrán mucho más revelaciones en el ámbito de la farándula y de la política, que insisto, están y han estado siempre íntimamente ligados. Pues estaremos al pendiente, maestro. Nos vemos mañana temprano en Sin Censura. Mañana nos vemos, mi querido Vicente. Lo que pasa es que me fui a chambear y a hacer otras cosas, porque ya ves que si no nos sale para la papa, y luego nos señalan ahí algunos sujetos ahí que no mencionaremos, pero estamos chambeando duro. Mañana nos encontramos con muchísimo gusto. Envío abrazos al público memorioso de Sin Censura, a ti, a Ceci, a todo el equipo de producción, y mañana nos encontramos, si no nos pasa otra cosa, si no nos brota cabello y algo extraño ocurre. Bueno, despídete invitando a la gente para que los apoye en Regeneración MX, para que te apoyen en redes sociales también, maestro. Claro que sí, gracias. No, búsquenos, por favor, como dice mi querido Vicente, en Regeneración MX, en el canal de Regeneración en YouTube, Los Datos Duros. Tenemos ahí un programa de 4 a 5 y media hora del centro de la Ciudad de México. En mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook ya tenemos página para que nos sigan, Ricardo Sevilla, y ahí vamos a ir compartiendo contenidos que no hay en los medios de comunicación corporativos. Nos encontramos mañana. Fuerte abrazo, buenas noches. Buenas noches, maestro. Es el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura.